Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a fascinar tanto como a mí. Vamos a desvelar el secreto de Burak y Neslihan que nadie te contó. Sí han oído bien, porque vamos a ir más allá de lo que ven en las pantallas, a explorar esas capas ocultas, esos detalles que rara vez se comentan y que honestamente cambian la perspectiva de todo. Si les gusta este tipo de contenido, donde desentrañamos las historias detrás de las cámaras y las vidas de nuestros personajes favoritos, les invito a que se suscriban ahora mismo al canal. Es gratis, fácil, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y revelaciones. No se queden afuera de esta comunidad. Ahora, ¿de quiénes estamos hablando? Burak y Neslihan. Para quienes siguen las telenovelas turcas, especialmente las más populares que han conquistado el mundo, sus nombres resuenan con fuerza. Han protagonizado juntos historias que nos han robado el aliento, nos han hecho llorar, reír y suspirar. Pero más allá de la química innegable que despliegan en pantalla, ¿qué es lo que realmente los une? ¿Cuál es ese secreto que hasta ahora parece haberse mantenido en un discreto segundo plano? Hoy vamos a poner bajo la lupa su relación profesional, su amistad, y quizá algo más, basándonos en lo que hemos podido investigar, en entrevistas que quizás pasaron desapercibidas, y en la forma en que su conexión trasciende los guiones. Empecemos por el principio, por esos proyectos que los catapultaron a la fama juntos. Recordemos esas escenas que se convirtieron en icónicas, la complicidad que transmitían, esa chispa que hacía que el público creyera ciegamente en sus personajes. No es fácil lograr esa autenticidad en la actuación, y cuando dos actores lo consiguen, es porque hay algo especial sucediendo. No se trata solo de memorizar diálogos y seguir indicaciones, se trata de una comprensión mutua, de una sintonía que va más allá de lo técnico. Y en el caso de Burak y Neslihan, esa sintonía era palpable. Pensemos en la primera vez que trabajaron juntos. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Hubo nerviosismo, expectativa? Los actores suelen tener rituales, maneras de prepararse para entrar en personaje. Pero la forma en que se complementaron desde el inicio sugirió una conexión casi instintiva. No estoy hablando de romances clandestinos, ojo, aunque a veces la línea es difusa y la imaginación del público vuela. Estoy hablando de esa sinergia profesional que permite que un proyecto brille con luz propia. Y su brillo cuando estaban juntos era deslumbrante. Muchos dirán que es solo trabajo, que son profesionales y hacen su labor. Y sí, lo son. Pero hay profesionales y hay profesionales que elevan el listón. Y ellos juntos elevaron el listón de manera espectacular. ¿Cómo lo hacían? Investigaciones apuntan a que ambos tienen una ética de trabajo impecable y un profundo respeto por el arte de la actuación. Pero más allá de eso, se dice que se apoyaban mutuamente en el set. No era una competencia, sino una colaboración. Si uno tenía una duda, el otro estaba ahí. Si uno necesitaba un empujón para una escena difícil, el otro se lo daba. Ese apoyo mutuo es un tesoro en cualquier ambiente laboral, y más aún en uno tan demandante como la industria del entretenimiento. Y aquí viene una parte interesante, el manejo de la fama. Trabajar en producciones que alcanzan audiencias masivas significa estar constantemente bajo el escrutinio público. Las cámaras te siguen, las redes sociales explotan con cada movimiento. ¿Cómo gestionaron esa presión juntos? Se rumorea que desarrollaron una especie de pacto, un entendimiento para protegerse del torbellino mediático. Compartir esa experiencia, tener a alguien que entiende exactamente por lo que estás pasando, debe haber sido un alivio inmenso. No se trataba de huir de la fama, sino de navegarla con inteligencia y sobre todo con apoyo mutuo. También es importante hablar de la amistad. A menudo cuando vemos a dos actores con tanta química, tendemos a especular sobre una relación amorosa. Y si bien no podemos descartar nada del todo, porque la vida da muchas vueltas, lo que parece haber prevalecido es una amistad sólida y genuina. Una amistad construida sobre el respeto, la admiración y años de compartir experiencias únicas. Las entrevistas postproducción suelen ser un buen termómetro. Y en las entrevistas donde se les ha preguntado sobre su relación, siempre han hablado con cariño, con respeto, destacando las cualidades del otro como profesional y como persona. No han sido entrevistas donde la tensión romántica sea el foco, sino donde priman las anécdotas de trabajo,
los momentos divertidos, y la gratitud por haber compartido un viaje tan significativo. Piensen en la cantidad de horas que pasan juntos en un set de filmación. No son solo escenas, son ensayos, conversaciones, esperas entre tomas. Es ahí donde se forjan las conexiones reales. Es en esos momentos de intimidad profesional donde se descubren las verdaderas personalidades, las manías, los sueños. Y parece que Burak y Neslihan supieron aprovechar esos momentos para construir un vínculo que trascendió la pantalla. No es solo una relación de colegas, es una relación de cómplices. Otro aspecto que me llama la atención es cómo su colaboración ha impactado sus carreras individuales. Cada uno tiene proyectos exitosos por separado, pero la magia que creaban juntos era algo especial. ¿Se inspiraban mutuamente? ¿Se desafiaban a ser mejores? Es muy probable. Cuando trabajas con alguien que te exige dar lo mejor de ti, que te saca de tu zona de confort de la mejor manera, tú también creces. Y creo que eso es algo que se puede apreciar en sus actuaciones cuando compartían escena. Y el secreto, ese secreto que nadie te contó. Quizás no sea un secreto escandaloso, ni una revelación que haga temblar los cimientos del mundo del espectáculo. A veces los secretos más profundos son los más sencillos, los más humanos. Y su secreto, creo, reside en esa combinación de profesionalismo, respeto mutuo, una amistad sincera y una comprensión tácita de lo que significaba trabajar juntos en ese momento de sus vidas y carreras. No se trataba de una competencia, sino de una alianza. Analizando un poco más allá de lo evidente, se puede observar que ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a polémicas o escándalos. Esto en sí mismo habla de una madurez y una forma de enfocar su carrera. Y cuando se trata de su colaboración, siempre han sido elogiosos el uno con el otro. No hay rastros de rencores, de envidias, de competencias desleales. Al contrario, siempre transmiten una imagen de apoyo y admiración mutua. Ese es un secreto valioso en una industria que a veces fomenta lo contrario. La química que desprendían en pantalla no era algo fortuito. Era el resultado de un trabajo arduo, de una preparación cuidadosa y, sin duda, de esa conexión especial que tenían. Cuando las cámaras se apagaban, esa conexión no desaparecía, se transformaba. Pasaba de ser la de unos personajes enamorados a ser la de dos artistas que habían creado algo hermoso juntos y que se respetaban profundamente. ¿Y qué pasa ahora? Si bien sus caminos profesionales pueden haber tomado rumbos distintos en algunos proyectos, el legado de su colaboración sigue vivo. Los fans recuerdan con cariño esas producciones, y la imagen de ellos juntos en pantalla evoca sentimientos de nostalgia y admiración. Y eso en sí mismo es un testimonio de la fuerza de su unión. Ahora, quiero ser claro. No pretendo tener la verdad absoluta. Mi objetivo es analizar, observar y compartir una perspectiva basada en lo que hemos podido recopilar. El verdadero secreto de Burak y Neslihan, si es que existe uno, reside en la suma de esos pequeños detalles que hemos abordado, el respeto, la amistad, el apoyo mutuo, la dedicación a su arte, y la forma inteligente en que manejaron una relación profesional tan exitosa y expuesta. No es un secreto de película, es un secreto de vida, de experiencia compartida. Y eso, a mi parecer, es mucho más valioso. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, el secreto que nadie te contó sobre Burak y Neslihan no es un gran misterio amoroso o una trama secreta, sino más bien la profunda y sólida amistad y el respeto profesional que desarrollaron mientras trabajaban juntos. Es esa sinergia en el set, ese apoyo mutuo en la vorágine de la fama, y la comprensión tácita que se crea cuando dos artistas se complementan a la perfección para crear algo memorable para el público. Han demostrado que es posible tener una colaboración exitosa, mantener una amistad genuina y navegar la fama de manera inteligente y con dignidad. Y ahora llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis sobre Burak y Neslihan tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial de sus trabajos juntos? ¿Qué opinan sobre la relación entre actores que logran esa química tan especial? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde desentrañamos historias y analizamos a nuestros artistas favoritos, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Burak y Neslihan, o de las telenovelas turcas en general.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.